Queridos aprendices, este es un video para explicarles la primera actividad de la tercera semana. Nos vamos por la opción materiales y actividades, vamos a clases y seleccionamos la carpeta decisiones. Aquí vemos que tenemos dos actividades. La primera, el manejo de condiciones, y la segunda, el uso de Swift. Aquí vamos a explicar un poquito lo referente al manejo de las condiciones. Aquí tenemos tres partes. La primera es la parte teórica que ustedes deben estudiar y las dudas deben colocarlas en los foros o por la opción mensaje. Aquí ustedes estudian todo el uso del if, de la expresión if, el uso de la expresión else, los operadores aritméticos y de comparación, como es el igual, el diferente, el menor igual. Y hay una serie de ejemplos que es bueno que ustedes coloquen a funcionar utilizando uno de los editores que hemos visto dentro del curso. El segundo es el ejemplo del manejo de condiciones. Con este ejemplo que vamos aquí a observar, pueden tomarlo ustedes como base para la actividad a desarrollar. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el enunciado y las expresiones ya. En el enunciado nosotros observamos que dice es practicar haciendo un update llamado bonificación que toma el número de horas semanales y el valor hora de un empleado y calcule la bonificación por horas extras trabajadas cuando el número de horas es mayor a 48. Esas son las horas extras, teniendo en cuenta el siguiente cuadro. Si las horas extras son menor o igual a 2, entonces da una bonificación del 5% sobre el salario. Entre 2 y 5 se da un porcentaje del 10% y cuando es mayor de 5 el porcentaje es del 15%. Aquí vemos todo el código. En esta parte estamos declarando las variables, los labels, las cajas de texto y el botón. Aquí estamos creando los labels, las cajas de texto, el botón, y aquí los estamos adicionando al app. Esta es la parte del procedimiento donde cuando le demos clic al botón él va a realizar todas estas operaciones o todas estas instrucciones. En primer lugar, utilizamos una variable llamada número de horas. Aquí capturamos lo que tenemos en la cajita de texto T1, es decir, el número de horas que digita el usuario. T1 es este, donde digitamos el número de horas. Valor hora es la variable donde vamos a almacenar lo que guardamos o lo que digitamos en la cajita de texto T2. T2 es el valor por hora laboral. Con esto tenemos el salario. El salario es el valor hora, o sea, lo que vale una hora por el número de horas trabajadas, que fueron las dos variables que utilizamos. El EXT es el número de horas extras. El número de horas extras es igual al número de horas menos 48. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta 48 es el número de horas laborales normalmente, como dice el enunciado, pero más de 48 es el número de horas extras. Y ese número de horas extras es el que nos va a servir para poder saber cuál es el porcentaje de bonificación que nosotros vamos a ganar. Aquí dice, si horas extras es menor o igual a 2, entonces el porcentaje de bonificación será del 5%. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a colocar dentro del código. Si las horas extras son menores de 2 y mayores o iguales a 1, entonces el porcentaje va a ser de 0.5. Entonces la bonificación va a ser igual al salario por el porcentaje que es el 5%. 5% equivale a 0.05, o lo que es lo mismo, 5.0 dividido 100.0. Pueden colocarlo de cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Es decir, multiplicado por 0.05, o también podemos colocar multiplicado por 5.0 dividido 100, pero siempre con el punto decimal para que el resultado de esa división dé con decimales. Entonces estamos preguntando si se cumple esta condición, entonces la bonificación va a ser de esta manera. Si no se cumple, entonces hay que colocar el else. Si no se cumple, entonces vamos a preguntar por las otras condiciones. Si es mayor que 2 y menor o igual que 5, entonces la bonificación va a ser distinta, va a ser del 5%
como dice el enunciado. Esta expresión y no la hemos visto dentro del curso, pero nos estamos adelantando un poquito. Es una operación lógica y es la conjunción de dos condiciones, esta condición y esta otra, o en este caso esta condición y esta otra. Y lo importante es que ustedes conozcan el uso de las instrucciones if, instrucción else, ¿cierto? Y además el uso de cómo hallar los porcentajes. ¿Por qué colocamos aquí la instrucción else? Nosotros podríamos haber dejado esta condición y haber quitado este else y haber dejado esto simplemente con las condiciones if. Pero ¿por qué se coloca el else? Porque si nosotros dejamos solamente los if, entonces ¿qué pasa? Si esta condición se da y si lo dejamos sin el else, lo que va a suceder es que a pesar de que las horas estas ya cumplen esta condición, él va a seguir preguntando por las otras condiciones, lo cual va a hacer que el código no sea óptimo. Entonces, para que sea óptimo, le colocamos aquí la instrucción else. Else if, que nos va a permitir entonces que si esta condición se cumple, el compilador no va a preguntar por las otras condiciones, es decir, que va a ser más óptimo el código. Entonces, eso mismo es lo que tienen que hacer ustedes en la actividad. Vamos a darle descartar. Y ya ustedes miran la ejecución de este app. Aquí vemos entonces la actividad. Miran ustedes el enunciado y lo analizan teniendo también en cuenta pues el ejemplo que se ha dado. Aquí también se tiene que manejar porcentajes, aquí dice utilizar los ejemplos de la lectura, compilarlos y ejecutarlos, practicar haciendo un Apple llamado impuesto Apple que tome el precio de un producto y calcule el impuesto a pagar de acuerdo a la siguiente tabla. Menor a 10.000, el impuesto es del 5, mayor o igual a 10.000 y menor que 25.000, impuesto del 10, y mayor o igual a 25.000, impuesto del 15%. Entonces, este 5% equivale a 0.05 y este que yo debo multiplicar sobre el precio para poder obtener ese porcentaje. ¿Sí? Pero recuerden que cuando yo lo multiplico, pues yo lo que obtengo es el porcentaje. ¿Sí? Ya el valor, que es precisamente lo que nos preguntan acá, el impuesto. ¿Sí? Si yo fuera a obtener el valor total, tendría que sumarle al precio el impuesto como tal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, estar seguros de cómo se utilizan las instrucciones if else y segundo, cómo utilizar los porcentajes. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido.